En el sitio donde se erige hoy el Vaticano, hubo antes un templo pagano. Los sacerdotes paganos celebraban ceremonias sagradas que los primeros cristianos encontraron inquietantes, por eso decidieron borrar de ellas toda evidencia. ¿Cómo eran esos terribles ritos? ¿Horrendos sacrificios, tal vez? ¿O quizás orgías obscenas? Eso es lo que nos han llevado a creer, pero la verdad es más extraña. Eso es lo que nos han llevado a creer, pero la verdad es más extraña. En este antiguo santuario pagano los feligreses glorificaban a un Redentor, Mitra, igual que Jesús. Este nació un 25 de diciembre de una virgen, era el Hijo de Dios, ascendió al cielo y prometió volver al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí los sacerdotes paganos celebraban una simbólica comida con pan y vino en honor de su Redentor, la sangre de Cristo, que dijo a sus seguidores: aquel que no beba de mi sangre no conocerá la salvación. Igual que Osiris en Egipto, Mitra, una deidad de origen persa, permaneció en el cielo como Orión frente a Tauro. Su culto se convirtió en el principal competidor del cristianismo en el mundo antiguo. Un famoso especialista dijo que si la cristiandad no hubiera triunfado, el mundo entero habría sido mitraísta. He aquí una deidad que es un salvador íntimo y es el Hijo de Dios y de una mortal. También es el Dios encarnado, que trae sabiduría y una nueva religión que desafía la vieja autoridad, como hacen siempre los místicos. Un Dios que hace milagros, transforma el agua en vino en una boda, muere en Pascua, resucita a los 3 días y asciende al cielo. Tenemos bellas inscripciones que dicen: si compartes la sangre y el cuerpo del Dios hombre, tú también resucitarás. De modo que los motivos que asociamos con la historia de Jesús existían ya en la historia de Osiris Dionisos. ¿Cómo se explican esas similitudes los primeros escritores cristianos? Bueno, hay 2 enfoques. Los primeros literalistas cristianos lo explican como una imitación diabólica, un plagio por anticipado. Es la idea según la cual, de alguna manera, el diablo adoptó estas ideas porque sabía lo que iba a suceder y elaboró los mitos para confundir las mentes de la gente, para que cuando estos hechos ocurrieran con Jesús, nadie los creyera. Eso es lo que dicen los literalistas cristianos, pero esos cristianos no los encontramos hasta el siglo II. Los cristianos celebraron su victoria declarando que el paganismo era decadente, grosero, falto de interés, inferior, y que el cristianismo tenía simplemente que ganar. Pero esa era una fantasía cristiana. De hecho, el paganismo estaba muy vivo. ¿Qué significa pagano? Fue acuñado por los cristianos como un término insultante, significa habitante del campo. Esto sugiere que esa gente que había construido pirámides, que nos dejó las obras de Eurípides, Sófocles y Platón, eran gente de campo primitiva y supersticiosa. ¿Qué transformó su opinión sobre el paganismo? Creo que fue estudiar la espiritualidad pagana y descubrir una rica filosofía espiritual. Es allí donde tiene sus raíces lo mejor de lo que consideramos cultura occidental. Esa forma de espiritualidad no fue para nada la primitiva adoración de un ídolo. Era increíblemente refinada. Catacumbas. Las imágenes parecen del cristianismo primitivo, pero este buen pastor es el Dios Redentor Atis. El mensaje cristiano parece revolucionario: amar a tus enemigos. Está alejado de las enseñanzas judías del ojo por ojo y diente por diente. Pero en la filosofía pagana tenemos sentimientos como el de amar a quien te golpea, o ser un hermano y un padre de toda la humanidad.
Yo fui criado, como creo que la mayoría de la gente en nuestra cultura lo ha sido, para tener al monoteísmo en un lado y el politeísmo en otro, considerando el monoteísmo como algo superior. Cambié de opinión, porque lo que uno encuentra en el politeísmo pagano es que tiene como centro la idea de unidad. Hay un Dios único o una unidad que está incluso más allá de la idea de Dios. Se trata del Ser Supremo que puede manifestarse con múltiples rostros, y la razón de que esta unidad impersonal necesite tantas caras es porque ninguna es inadecuada a la gloria de esta unidad. Veamos un ejemplo. India, tierra de miles de dioses y diosas. Cualquier indio puede decirle que todos ellos son simplemente distintas facetas del uno, que todo es uno, divino, ilimitado e incomprensible para el hombre. Lo que ocurre con el monoteísmo es que tienes la idea de que hay un único camino, una cara particular glorificada del único Dios. En nuestra cultura es Yahvé o Jehová, el Dios tribal judío, que es un rostro particular de Dios, que un pueblo relacionó con lo divino y dijo, esta es la personalidad de Dios. Por esta vía, el cristianismo se transformó en una religión autoritaria. En cambio, el paganismo es por lo general una forma de espiritualidad muy tolerante, porque permite la diversidad, porque sabe que está tratando de llevarte a lo que finalmente no puede ser expresado, y exige una comprensión mística. Por lo tanto, cualquier camino que escojas será personal. Pero politeísmo o monoteísmo no son realmente la cuestión. Lo que importa es cómo se concibe lo que llamamos Dios. ¿Cómo trataron de entender los antiguos el misterio de la vida? La mayor parte de su legado se perdió, pero lo más importante parecen ser las ideas expresadas también por Platón. El hombre, dijo Platón, es como alguien en una caverna atado, incapaz de ver algo más que lo que está delante de sus ojos, vagas sombras en la pared. Sombras que la luz proyecta desde el mundo real que está detrás del hombre. Mira, hombre. Pero el hombre, incapaz de volver su vista atrás, ciego al mundo real y divino, sigue mirando fijamente la pared que tiene delante, pensando que la verdad está allí, creyendo que solo eso es la realidad. Enseñar a ver la verdad del mundo divino fue el objetivo de las religiones mistéricas. La religión mistérica aspira a la transformación. Esa es la idea básica del misterio. Buscan la transformación para ver la auténtica realidad, el auténtico conocimiento, lo que llamaron gnosis. Todas las religiones mistéricas tenían una forma exotérica, los misterios exteriores, y otra esotérica, los interiores, y unas enseñanzas místicas sobre la autotransformación. Los misterios exteriores se dirigen a las masas. Están disponibles para todos. Pero otros veían una realidad mística más profunda bajo la superficie del relato sagrado. Para ellos este relato era una alegoría que no solo hablaba de Dios, sino también sobre ellos mismos en lo profundo. Un mensaje que les enseñaba a comprender el misterio de la vida y a enfrentar la realidad de la muerte. Y entonces, lo que hallamos es un espectro entre dos extremos, los que llamamos literalistas por una parte y los agnósticos o místicos por otra. Pero los agnósticos, filósofos paganos, están atacando a sus propios literalistas o fundamentalistas, quienes creen que adorar un ídolo les ayudará. Estamos diciendo que hay una comprensión mística esencial del milagro y del misterio de la vida, y el lenguaje en que se expresa varía. Ahora bien, uno de los caminos por los que esto se expresa es mediante la alegoría.
Y la clave para entender el cristianismo es el mito del Hijo de Dios. Esto nos retrotrae a los antiguos egipcios, a Osiris o a figuras como Dionisos en Grecia, Atis, Adonis y Mitra, y así sucesivamente, muchas figuras diferentes. Este mismo proceso continuó hasta el siglo I, cuando algunos judíos hicieron exactamente lo mismo y adoptaron una figura mítica, el Mesías, Joshua o Jesús, y lo transformaron a sí mismo en este Dios hombre que muere y resucita. Para sus compañeros, Jesús de Nazaret era un hombre que enseñaba verdades profundas. Eran gnósticos, místicos que concebían su vida y su muerte dentro de un entramado gnóstico. Se convirtió Jesús en su símbolo para dar un mensaje, en una verdad interior. Una figura dentro de una alegoría mediante la cual uno puede ser transformado por la iniciación y al final alcanzar la gnosis o conocimiento, ese estado místico de la iluminación. Todas esas ideas míticas eran moneda corriente en el mundo antiguo. Sin embargo, para nosotros, 2000 años después, con el paganismo suprimido y el gnosticismo suprimido, con el monopolio del cristianismo y su historia, la idea de que Dios efectivamente encarnó con una forma humana y todo ese tipo de cosas parece original. Para el literalista cristiano, se trata de una flamante revelación absolutamente única. Pero al volver al mundo antiguo y situar este mito en su contexto, la perspectiva cambia radicalmente. La creencia en la historia de Jesús fue originalmente solo el primer paso en la espiritualidad cristiana, el misterio externo. Su significado tenía que ser explicado por un maestro iluminado cuando los alumnos alcanzaban la madurez espiritual. Un conocimiento místico de Dios más allá del simple dogma. Aunque hay muchos grandes místicos cristianos en siglos posteriores que han sido capaces de ver intuitivamente a través de este nivel simbólico más profundo, como cultura hemos conservado solo los misterios exteriores. Me parece que hemos conservado la forma, pero perdimos el significado. 300 años después de la muerte de Jesús, el emperador Constantino convocó a la Iglesia para dar forma al credo cristiano. El dogma convirtió a Jesús en el Hijo de Dios. Fue la conclusión de un proceso en el que la forma usurpó al significado. ¿Qué sucedió con el Jesús real? El rostro que surgirá de esta reconstrucción será muy similar al tipo de rostro que tuvo este hombre en vida. Cada vez estamos alterando más su imagen. ¿Cómo sería su aspecto físico? Recientemente la televisión hizo una reconstrucción que lo presentaba como un hombre corriente en Israel de hace 2000 años. ¿Pero qué sabemos realmente de Jesús por la historia? Parece bastante cierto que existió un líder sectario judío llamado Jesús y que fue crucificado por los romanos con la participación de los judíos, del sumo sacerdote y de sus seguidores. Pero esto es todo lo que sabemos con seguridad. El único contemporáneo que escribió sobre Jesús fue el historiador Josefo, pero solo unas pocas palabras, que incluso podrían haber sido insertadas posteriormente. La Biblia describe a Jesús de forma más detallada, pero los evangelios parecen contradecirse. Tomemos el momento crucial en que sus seguidores oyen que su Señor ha resucitado. Marcos dice que un hombre de blanco se lo anuncia a 3 mujeres. Lucas sostiene que 3 hombres y 3 mujeres se encuentran con 2 ángeles. En Mateo, 2 mujeres ven un ángel. Y en Juan, María Magdalena ve a 2 ángeles. No hay consenso sobre la resurrección en el Nuevo Testamento. A finales del siglo II se decía que tenías que creer no solo que Jesús estaba vivo, sino que efectivamente se produjo una resurrección física. Y ese requisito se conservó en el credo. Pero no fue parte del movimiento cristiano original.
Es muy difícil hablar del Jesús histórico. Pero los evangelios se escribieron con ese propósito, por supuesto. Sin embargo, no son obras históricas. Se escribieron en forma de biografía, pero su intención no es hablarnos del Jesús histórico, sino de su convicción de que este hombre era el Mesías de Dios. Por lo tanto, son obras de propaganda religiosa, no históricas. Los evangelios son libros de creencias construidos para parecer historia. Aquí contamos una historia real. Pero es altamente improbable que los evangelios sean registros contemporáneos. Los evangelios fueron escritos por hombres educados en las ciudades del Mediterráneo oriental y en Grecia. No por los pescadores, que aparecen en los evangelios como los primeros seguidores de Jesús. Y se escribieron décadas después de Cristo, cuando el recuerdo de su vida estaba desvaneciéndose. Eran tiempos dramáticos. Los judíos se rebelaron e Israel fue destruida por Roma, que aniquiló a todos los que podían haber conocido a Jesús. Marcos, Lucas, Mateo escribieron sus evangelios casi 2 generaciones después de Jesús. El cuarto, el Evangelio de Juan, apareció casi 3 generaciones después, pero no eran los únicos evangelios.